Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes las titulaciones ácido-base, también llamadas valoraciones ácido-base. Dejo el minuto preciso en el que inicia la parte de las titulaciones ácido-base y en la descripción pueden ver los diferentes temas que se abordan en el video. Entonces comencemos con una pequeña introducción. Primero, ¿cómo podemos identificar un ácido? Un ácido podemos identificarlo desde su nombre, como en el caso del ácido clorhídrico, que está hecho de átomos de hidrógeno y de átomos de cloro, que voy a estar representando los átomos como esferas en esta presentación. Los átomos, recordemos, son los bloques de construcción de la materia. Entonces, si yo tengo el bloque de construcción hidrógeno y el bloque de construcción cloro, y yo los pongo en agua, lo que va a suceder es que voy a obtener ahora partículas con carga, es decir, estos átomos, que son objetos diminutos, van a tener carga positiva o negativa, de tal manera que el hidrógeno va a tener la carga positiva, mientras el cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, un ácido va a donar iones hidrógeno, estos H+, que también se llaman protones, al agua cuando se disuelva en ella. Igual podemos ver el caso para el ácido bromídrico, donde tendremos hidrógeno y bromo, y si yo lo pongo en agua, vería que se forman estas partículas con carga, nuevamente el hidrógeno positivo y el bromo negativo. Y para el ácido yodhídrico ahora tendría hidrógeno y el átomo de yodo. Al ponerlos en agua, se separan y tengo una carga positiva en hidrógeno y una carga negativa en yodo. Estas partículas con carga se les llama iones. Puedo tener ácidos que pueden donar más de un átomo de hidrógeno cuando se disuelven en agua. Este es el caso del ácido sulfúrico, que tiene hidrógeno, oxígeno y azufre. Cuando entran en contacto con el agua, los dos átomos de hidrógeno tienen ahora una carga positiva y ahora tendría una especie, un azufre con 4 oxígenos, que se llama ion sulfato, el cual tiene una carga de 2 negativa. ¿Qué es lo que sucede cuando estos ácidos, al estar donando estos iones hidrógeno, estos H+, lo que sucede es que el agua capta estos hidrógenos, de tal manera que ahora este hidrógeno que estaba positivo entra para hacer un enlace con el oxígeno y ahora tendría una especie, un oxígeno con 3 hidrógenos que tendrían una carga positiva. Esta especie se llama ion hidronio y es lo que realmente nosotros tenemos en nuestras mezclas de agua con ácido, al ion hidronio, pero por cuestiones de simpleza simplemente se pone el H+. Y así podemos verlo, cuando el agua adquiere uno de estos protones, forma ion hidronio. Por su parte, para identificar a las bases, tendríamos que en su nombre podemos encontrar la palabra hidróxido. Los hidróxidos van a contener una partícula con carga que está hecha de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno con una carga negativa. Un ejemplo de esto es en el hidróxido de sodio, donde si yo pongo este hidróxido de sodio en agua, vería que formo iones, un ion positivo para el sodio y un ion negativo para el hidróxido, donde el oxígeno y el hidrógeno están unidos. Entonces, algunas bases tienen iones hidróxido y estos los donan cuando entran en contacto con el agua. Pero necesitamos una definición más amplia sobre las bases y la podemos encontrar al ver qué sucede con el bicarbonato de sodio cuando entra en contacto con hidrógenos con carga positiva, con los protones. Lo que va a suceder es que nuestro bicarbonato de sodio acepta estos hidrógenos positivos y ahora el sodio es el que tiene la carga positiva y hemos formado ácido carbónico. Entonces una base la vamos a definir como una sustancia que pueda aceptar estos iones H+, estos protones, lo cual sucedería también para el carbonato de sodio, donde el carbonato de sodio puede aceptar hasta 2 iones hidrógeno, de tal manera que los sodios son los que tienen las cargas positivas, mientras que formen nuevamente ácido carbónico. Algo peculiar del ácido carbónico es que se descompone en agua y dióxido de carbono, por eso al usar bicarbonato o carbonato con algún ácido, como con el vinagre, observamos
que burbujea y estas burbujas son el dióxido de carbono. Las bases son muy variadas, por ejemplo también tendríamos amoníaco, cuya estructura está en pantalla, un nitrógeno con 3 hidrógenos y también puede aceptar un ion hidrógeno, entonces también es una base. Y ahora formaría un ion más grande de un nitrógeno con 4 hidrógenos con carga positiva que se llama ion amonio. Ahora, una característica importante del agua es que el agua está en constante movimiento y puede estar chocando con otras moléculas de agua de tal manera que puede reaccionar entre sí. ¿De qué forma? Que una de estas moléculas de agua, molécula es cuando tengo dos o más elementos unidos, y entonces tendría ahora un ion hidronio, el de carga positiva, que habíamos visto para los ácidos, y el ion hidróxido, que habíamos visto para las bases. Esto puede suceder a la inversa, donde el hidronio se combinaría con el hidróxido para formar nuevamente las dos moléculas de agua. A este proceso se le conoce como autoionización del agua o autodisociación del agua. Entonces lo que tenemos es que estas dos moléculas de agua pueden formar iones hidróxido y los iones hidronio, y que a su vez los iones hidronio y los iones hidróxido pueden formar moléculas de agua. Por eso existe esta doble flecha en un sentido y en el otro, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces me encuentro ante un balance en movimiento a un equilibrio que se le llama dinámico. En este equilibrio vamos a encontrar que existe la misma cantidad de los iones hidronio y de los iones hidróxido, porque están equilibrados. ¿Cómo se puede salir de ese equilibrio? Si yo añado ácido, estas sustancias que donan iones hidrógeno, vería que aumento la cantidad de iones hidronio y disminuyo las de iones hidróxido. Por su parte, si yo añado bases, donde vimos que hay unas que donan ion hidróxido, aumentaría el ion hidróxido y disminuiría el ion hidronio. Esta propiedad del agua de actuar como ácido o base se le conoce como anfoterismo, por eso es que el agua es un anfótero. Ahora, el pH es una medición de la concentración de los iones hidrógeno, entonces nos va a decir la cantidad de iones hidrógeno que tenemos. Veremos una escala que puede ir del 0 al 14, donde en el centro tendríamos al agua, que tendría un pH de un valor de 7. Para calcular el pH usamos el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, donde tenemos la misma cantidad de iones hidrógeno y de iones hidróxido. Entonces cuando ustedes escuchen pH 7, están diciendo que es un pH neutro. Si yo viajo hacia la izquierda a valores bajos de pH hacia el 0, es porque está aumentando la cantidad de iones hidrógeno. Entonces yo tendría más y más iones hidrógeno mientras más me acerque al 0. Y aquí, cuando tenga ese pH bajo, digo que estoy a un pH ácido. Por el contrario, si voy a la derecha, donde disminuiría la cantidad de iones hidrógeno, estaría aumentando la cantidad de iones hidróxido, y es lo que yo encontraría, que si yo me acerco hacia el valor de 14, ahora lo que tengo es una mayor cantidad de iones hidróxido. Ya estaría hablando de un pH alto o un pH básico. Ahora, antes de entrar a la parte de las titulaciones, recordemos una reacción de neutralización, que es cuando vamos a combinar un ácido con una base y lo que encontraríamos es que se forma sal y agua. ¿Cómo es este proceso? Los ácidos y las bases los puedo disolver en agua, por ejemplo, un ácido en el contenedor de la izquierda y una base en el contenedor de la derecha. Y yo podría tener el ácido clorhídrico en el de la izquierda y el hidróxido de sodio en el de la derecha. Estos átomos que tengo tendrían cargas, el hidrógeno estaría positivo, el cloro negativo, el sodio positivo y el OH negativo. Si yo pongo unas tiras de pH que cambian de color dependiendo del valor de pH, encontraría que el del ácido tiene un color rojo que indica que algo es ácido, y para donde la disolución del hidróxido de sodio vería un color azul que indica que hay una base presente. Entonces, cuando se combinan, veríamos lo siguiente: que ahora el sodio se ha combinado con el cloro y que el hidróxido
con el ion hidrógeno se combinaron para formar agua. Y ahora, ¿qué pH tendría? Tendría un pH neutro que se indicaría por el color verde de la tira reactiva. Entonces obtendría la sal, que en este caso es cloruro de sodio, y obtendría agua. Entonces, al combinar el ácido clorhídrico, en la ecuación química AQ significa que está disuelto en agua. Entonces este ácido clorhídrico que estaba en agua más el hidróxido de sodio que estaba en agua, al combinarlos me forman la sal, el cloruro de sodio que está disuelto en agua y la formación del agua que está en estado líquido. Ahora, ¿qué es una titulación ácido-base? Es una técnica experimental donde nosotros deseamos determinar la cantidad de ácido o de base que puede estar presente en una muestra desconocida que necesita análisis. ¿Qué instrumental necesitamos? Necesitamos una bureta que va a contener el ácido o la base a cierta concentración que conocemos para hacer la titulación. Un matraz donde se va a contener esta disolución en agua de la muestra que nosotros vamos a trabajar. Habrá una pinza de seguridad que va a sujetar nuestra bureta y el soporte universal es donde descansa el matraz y donde está soportada también la pinza. También encontraríamos que las buretas tienen una llave y esta llave va a regular el goteo de nuestra disolución de la que conocemos la concentración. Y se añade generalmente indicadores de pH. Los indicadores, recordemos, son sustancias que cambian de color al alcanzar cierto pH y esto nos va a ayudar a saber cómo proceder con nuestra titulación. Y esto se hace a agitación constante. Algunos términos importantes son el titulante, que es la disolución de concentración conocida, sea de un ácido o de una base, que está en nuestra bureta, y el analito va a ser esta especie de interés, nuestra muestra de la que queremos conocer su concentración y está en el matraz. Veremos tres casos de titulación ácido-base, cuando es ácido fuerte y base fuerte, ácido débil, base fuerte y base débil con ácido fuerte. Si nosotros tenemos un titulante, 0.745 molar de hidróxido de sodio, y nosotros tenemos una muestra donde hay 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, ¿cómo se vería la gráfica si nosotros tenemos el pH en el eje de las Y, en el eje vertical, y los mililitros de hidróxido de sodio que estoy añadiendo con mi bureta en el eje de las X o en el eje horizontal? Veríamos una gráfica de esta forma, que es como una S. Estos serían los valores que obtendría, por ejemplo, de una titulación con estos datos, y veremos diferentes puntos que son importantes en la gráfica como regiones. Primero veríamos la distinción de dos zonas. De la línea azul hacia arriba sería algo básico y de la línea roja hacia abajo estaríamos en lo ácido. Entonces, a pH alto, mayor alcalinidad, alcalinidad también es un sinónimo de basicidad, hay una mayor cantidad del hidróxido de sodio, mientras que de la línea roja hacia abajo hay una mayor acidez, un pH bajo y hay una mayor cantidad del ácido clorhídrico. Encontraríamos que a la mitad de nuestra curva hay un punto de equivalencia donde existe la misma cantidad del ácido que de la base. Cuando nosotros tenemos la misma cantidad del ácido de la base, la reacción es completa y solo tendríamos sal y agua. He puesto dos puntos donde tendríamos un décimo de gota después del punto de equivalencia y un décimo de gota antes del punto de equivalencia, que esto sería 0.005 mililitros, para que ustedes noten lo delicado que es un proceso de titulación. Con una gota de más que tuviéramos, llegamos al pH alto. ¿Y por qué esto es importante? Por lo siguiente, al hablar de indicadores ácido y base, yo les mencioné que hay que tener que estos cambian de color. Y, por ejemplo, si yo tengo fenolftaleína, la cual cambia de color cuando estamos a un valor por encima de 8.2, que este se le conoce a este punto donde cambia el indicador de color como punto final, tendríamos que, mientras está a valores bajos de la fenolftaleína, es decir 7,650,
no habría color, tendría una disolución incolora, como se muestra en este matraz. Pero si yo paso aquí donde está la gota, el décimo de gota después del punto de equivalencia, por fin podría ver este color rosa que tiene la fenolftaleína. Y si yo sigo añadiendo el hidróxido de sodio, llegaría a un punto en el que este rosa ya es fuchsia, ya es un rosa intenso. Entonces este punto final me ayuda a saber cuándo ha terminado mi titulación. El punto de equivalencia, por ejemplo, para este ejemplo, tendría que agregar 67.11 mililitros del hidróxido de sodio para que se neutralizara por completo la reacción. Aquí les muestro los valores. Cuando estoy una gota antes del punto de equivalencia, tendré un pH de 4.58 y un décimo de gota después del punto de equivalencia estaría en 8.76 del pH, y al llegar a 8.76 la fenolftaleína ya está de un color rosa y por eso ya sé que he terminado la titulación. Ahora el caso ácido débil y base fuerte. Tengo un titulante 0.800 molar de hidróxido de sodio y mi analito tiene 50 mililitros de ácido acético. Estoy representando el ácido acético como HAC, que tiene una concentración de 1 molar. Mi gráfica tendría la siguiente forma. Donde está S, podemos notar de inicio que no comienza en 0, como fue el caso anterior para el ácido fuerte y la base fuerte. Y estos serían los datos que vamos a utilizar, que son para esta titulación. Al inicio de la titulación encontraremos que para ácidos débiles el pH vamos a comenzar entre 2 y 6 de pH. Ya estaríamos en este punto donde va a ser muy importante conocer la constante de acidez para los siguientes procesos, tanto para el inicio de la titulación como para encontrar esta zona, que es una zona donde nuestro sistema se comporta como un buffer. Un buffer es una disolución que resiste los cambios de pH y nosotros podemos obtener el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es para esta parte de los buffers. En los buffers nosotros vamos a notar que el pH cambia poco a poco, no cambia tan de golpe como vimos en la gráfica anterior. Sería esta zona que estoy enmarcando de naranja, y veríamos que aquí a la mitad del camino de nuestra titulación, es decir que tenemos la mitad del ácido que ha reaccionado con la base, vería un punto medio. Entonces aquí el pH es igual a la pKa, por eso les dije que es importante tener la constante de acidez. Si tengo pKa, quiere decir que apliqué el menos logaritmo a la constante de acidez. Ahora el punto de equivalencia está en un pH de 9.20, entonces ahora está por arriba de 7. Entonces para ácidos débiles encontraremos que en sus puntos de equivalencia estarán por encima de un valor de 7. Para llegar a este punto de equivalencia necesito 62.50 mililitros de hidróxido de sodio. Y ya después del punto de equivalencia mi pH solo va a depender del exceso que yo ponga de base. ¿Qué indicador puedo usar? Fenolftaleína otra vez. ¿Por qué? Porque el punto de equivalencia lo voy a poder notar con la fenolftaleína. Voy a ver que por debajo de 8.2 estará incoloro. Cuando yo llegue al punto de equivalencia encontraré un rosa, y si yo excedo esta cantidad voy a tener un rosa más fuerte, un color fuchsia. Finalmente el caso de ácido débil una base débil con ácido fuerte sería el siguiente. Si yo tengo un titulante 1 molar de ácido clorhídrico y lo que yo voy a determinar, en este caso un analito de 50 mililitros de amoníaco 1 molar, tendría una gráfica así, que ahora vemos que inicia la gráfica en un pH más alto, cercano a un valor de 12, y que termina a un valor cercano al 0. Estos serían los valores para esta curva, y al inicio de la titulación para las bases débiles encontraremos un pH entre 9 y 12, y aquí va a ser importante, si estamos hablando de bases débiles, su constante de basicidad, que sería este valor de Kb. Encontraríamos igual una zona de buffer donde aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y podemos ver cómo varía poco a poco el pH en esta zona del buffer.
Otra vez el medio camino, aquí tenemos que el pH sería igual a la pKa del ion amonio. Entonces otra vez tenemos la mitad del ácido que ha reaccionado con la base. El punto de equivalencia estaría cuando yo tenga 50 mililitros añadidos del ácido clorhídrico y vemos que el valor está por abajo de un valor de 7. Entonces para ácidos débiles veríamos que el valor va a estar por debajo de 7. Y después de este valor del punto de equivalencia, ya nuestro pH solo dependería del exceso de ácido que yo añada. En esta ocasión necesitaríamos el indicador del rojo de metilo, porque el rojo de metilo sí me va a permitir ver el cambio de los pHs cuando haya terminado la titulación. Aquí veríamos, mientras yo comenzara a titular, un color amarillo, y cuando por fin termine mi titulación veré un color rojo. El rojo de metilo cambia a un valor por debajo de 4.4 hacia el rojo. Entonces, una titulación ácido-base es una técnica donde puedo determinar la cantidad de un ácido o de una base en una muestra. El titulante va a ser mi disolución del ácido o base de la concentración que voy a conocer, estará en la bureta, el analito estará en el matraz y es la especie que estoy interesado en determinar. Mientras que los indicadores vimos que son de gran ayuda por su punto final, ya que van a cambiar de color y me ayudarán a saber en qué punto ya terminó mi titulación, mi valoración. Hay tres casos que vimos: el caso de ácido fuerte, base fuerte, donde el punto de equivalencia lo encontraremos a un pH neutro a 7 y ahí existe la misma cantidad de ácido y base en los puntos de equivalencia. Usamos reacciones de neutralización y un indicador útil sería la fenolftaleína. Para el caso de ácido débil y base fuerte, observamos que la titulación inicia en un pH entre 2 y 6, que encontramos una región de buffer, una región donde los cambios de pH son paulatinos, van poco a poco, y el punto de equivalencia estaría por encima del 7. Nuevamente reacciones de neutralización y un indicador sería la fenolftaleína. Y en el caso de un ácido fuerte y una base débil, la titulación va a iniciar entre un pH de 9 y 12. Encontraremos igual una región de buffer. Recordar que el buffer es una disolución que no permite que el pH varíe muy abruptamente. Nuestro punto de equivalencia estaría en un pH menor a 7. Igualmente todo se basa en una reacción de neutralización y un indicador útil para esto sería el naranja de metilo. Esto sería todo para titulaciones ácido-base. Les dejo videos que tienen que ver con este canal, que es su canal también, y en la lista de reproducción de otros temas que tienen que ver con el pH y el pOH. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.